camino que dicen termina en Roma, ha de mojarse en bordes de la paloma. Bueno, en primer lugar, agradecer a ti, Néstor, por darme la posibilidad de hacer la presentación en el Centro Cultural. Y bueno, y en segundo lugar, contar un poco quiénes estamos acá y bueno, y por qué, ¿no? Bueno, Ellen y yo integramos la Comisión de Patrimonio de la Paloma en su momento y ahora estamos integrando además la Asociación Amigos del Museo de la Paloma. Laura Bermúdez es la primera que está en nuestra fila, es historiadora. Cuando empezamos con esto del rescate de las historias orales, sentíamos la responsabilidad de lo que significa recoger testimonios de personas, o sea, son historias de vida. Y ninguna de nosotros tenía formación en historia y menos en historia oral. Y entonces, en ese momento el CUR estaba en sus comienzos, por lo tanto, en un llamado que hubo de la Comisión Coordinadora del Interior, le planteamos con la Facultad de Humanidades que Laura Bermúdez se acercara a hacer un curso de historia oral acá en Rocha. Y bueno, y fuimos, digamos, algunos alumnos, de los cuales Ellen y yo y María Clara, en ese momento trabajábamos juntas en la comisión, hicimos el curso. Y bueno, y después Laura nos hicimos, fue un lindo grupo, una preciosa experiencia, y le planteamos a ella ser la responsable cultural de este libro, de lo cual me vine inconsciente, porque en realidad nos conocíamos del curso nada más. Pero no, ya veníamos trabajando y bueno, y ella en el proyecto la responsable cultural es Laura. Y bueno, el FIFA para nosotros, Juana Sánchez, para nombre y apellido que nosotros consideramos la paloma FIFA. FIFA Sánchez Erazo. Sánchez Erazo, exactamente, Erazo. Y que se corran una notita porque están muy atrás de él. Así la gente lo ve, después corremos y ubicamos a Mariela sin problema. Y bueno, nosotros en las presentaciones que estamos haciendo los invitamos a ellos adelante, porque a ellos, a los protagonistas, a ellos son los protagonistas, porque son los que hacen el libro. O sea, nosotros lo único que hicimos fue resolver las reuniones, de conseguir que les grabaran, hablar con Laura y darle forma a los testimonios. Pero yo creo que estamos convencidos que los verdaderos protagonistas del libro, los que hicieron el libro, son ustedes, que dejaron sus recuerdos y reconstruyeron sus memorias. Y eso es el primer agradecimiento que les hacemos es a los testimoniantes, a los testimonios, a las personas que dejaron sus testimonios. Y bueno, un poco, quizás sea bueno contar un poco cómo empezó todo esto, ¿no? ¿Quieres contar tú? Bueno, esto empezó en el 2008 con la Comisión de Patrimonio, que empezamos a hacer talleres de historia oral allá en el Centro Cultural de La Paloma. Hicimos, en realidad, los que estábamos en ese momento, muchos ni siquiera somos ni de La Paloma ni de Rocha. Entonces pedimos ayuda a gente mayor y a gente no tan mayor que nos dijeran a quién podíamos convocar para hacer estos talleres con la idea de construir un poco la historia de La Paloma, de Costa Azul, de La Pedrera, de toda la zona balnearia de Rocha, ¿no? Y entonces, bueno, logramos una lista de 60 personas aproximadamente, que quizá no sea, obviamente no es suficiente, ¿no? Son 60 personas que nosotros logramos reunir simplemente. Los llamamos por teléfono, los fuimos a visitar a muchos de ellos, y en realidad de esas 60 personas, en este libro hay 29 testimonios, o sea que es poquísimo. Esto recién empieza y sin embargo en distintas etapas de esta historia pensamos, ¿sí será suficiente para hacer un libro? Y dijimos, no alcanza. Y después, en realidad, cuando empezamos con el armado, que fue como un puzzle, porque íbamos para atrás y para adelante con los distintos talleres, realmente nos dimos cuenta que descubríamos más cosas. Fue lindísima la experiencia
Y bueno, empezó en el 2008, después en el 2011 seguimos con la 2010 y 2010 y 2011 hubieron hay 7 talleres y 7 entrevistas y bueno, es eso lo que está en el libro y hay más material que no está en el libro porque consideramos que no que es más bien un material para otra etapa. O sea que este es el primer capítulo y los invitamos a que se sumen a este proyecto con nosotros, ¿verdad? Porque creemos que todos pueden aportar o nombres o participar en los talleres, no sé. Es algo para seguir, porque increíblemente tenemos historias preciosas contadas acá de personas que ya no están y que, bueno, por suerte en este libro es un poco un homenaje a esas personas que se acercaron a nosotros y que les gustó participar en los talleres. Capaz que Laura, me gustaría que contaras un poco de qué se trata el tema de historia oral. Claro. Bueno, como ya dijeron, yo soy Laura Bermúdez, soy docente de historia en la Facultad de Humanidades en Montevideo y tuve la alegría de participar en este trabajo de extensión en el CURE, en Rocha, dando curso a gente que estaba interesada en historia oral y historia local, que para mí fue realmente algo muy entrañable, porque es un tema que hace muchos años con el que trabajo, o sea, el tema de la memoria, de la recuperación de la memoria, y creo que es importante transmitir a las otras personas, o sea, a ellas, por ejemplo, que querían saber, y también que ellas a su vez se lo transmitan a otros, y que este libro también pase a las nuevas generaciones, para que esa brecha que existe entre una generación y otra se cierre, o al menos sea más pequeña, porque justamente la transmisión de la memoria hace que esa distancia que hay entre una generación y otra se acorte, porque el hecho de que una persona mayor le cuente a alguien, por ejemplo en el caso nuestro, ¿no? a personas que están interesadas, su historia, su memoria de antes, y esto pase a este libro, vas a cortar esa distancia que hay entre las generaciones, porque justamente acerca a las personas. No solamente acerca a las personas, porque hace que los jóvenes se enteren de cosas que no conocen y los haga vivir ese momento y se identifiquen con esa distancia que es parte de su historia también, porque ellos son de este lugar, sino también es importante para el tema de la preservación de esa memoria, no solamente para tiene un doble intención esta cuestión de la historia oral, no solamente el conservar, ¿no? El preservar la memoria, sino también el acercar a las personas entre sí y también que los jóvenes se interesen en el pasado, porque muchas veces se dice que a los jóvenes no les interesa lo que pasó, pero a ellos hay que hacerlos interesar, y ellos cuando se sienten partícipes les gusta y aportan, porque ellos también tienen muchas cosas que aportar, porque ellos también tienen pasado, más corto que los otros, pero tienen. Y después, cuando sean mayores, se van a dar cuenta que eso que ellos contaron también es importante, y ellos van a mirar en ese espejo, que es el pasado, que se refleja hacia adelante y va construyendo la historia, que es una historia de todos, ¿no? Porque de ahí viene el tema de la identidad. Identidad es ser idéntico, pero por otro lado ser distinto, ¿verdad? Nosotros tenemos una cédula de identidad que hace que seamos alguien, pero también somos iguales a todos los otros que tienen la cédula, ¿verdad? O sea, la identidad tiene esas dos caras, ¿no? De ser iguales y ser distintos. Ser personas independientes, pero también ser iguales en una cantidad de elementos que nos hace sentirnos parte de un lugar, en este caso, de esta región tan bella del Uruguay, ¿no? Y yo quería cerrar con esta última cláusula que pusimos en el libro, que me parece que es lo que nosotros sentimos, ¿no? Y dice así: es nuestro deseo que quienes participaron en esta construcción de la historia de la paloma puedan guardar en sus mentes sus colores, sus olores,
su dimensión simbólica y que todo esto los haga sentirse útiles, devolviendo a la comunidad que los vio nacer, crecer y hacerse personas una historia que les ha llegado al corazón. Yo creo que eso también es importante, porque hablamos de los jóvenes, pero también las personas mayores que construyen y reconstruyen en ese relato la historia que ellos tienen guardado en su corazón, los hace también sentir personas útiles, ¿no? Los hace sentir que están aportando algo, que están construyendo una nueva historia, ¿no? Entonces, bueno, de eso se trata. Y pienso que eso no tiene fin. Hay que seguir contando y hay que seguir evocando, ¿no?, el pasado, que es el que nos acompaña y que nos ayuda a vivir el presente en armonía, porque si no conocemos lo que pasó, nuestro presente es muy turbio, ¿verdad? Y mirar hacia adelante, hacia un futuro que siempre va a ser mucho más optimista si conocemos lo que pasó. Nada más. Como anécdota, ella no quiere hablar, pero yo voy a tomarme el atrevimiento de contar algo que fue precioso. Ella con su hermana, con Nélida, un efecto que generaron las reuniones es que iban a la playa, sentados frente a la isla, y decían, empezaban a acordarse de cómo cocinaba la madre, empezaban ellas mismas a reconstruir su propia historia. Y ellas en un taller hablaron del arbolito que está arriba de la tuna y que habían pasado inclemencias del tiempo, habían pasado huracanes, había pasado de todo en esa isla y el arbolito siempre estaba igualito, el mismo tamaño, desde que ellos tenían memoria, no se había cambiado, era igual, siempre estuvo igual a lo largo de los años. Entonces había que hacer un homenaje al arbolito. Y nosotros lo que se nos ocurrió con la forma de homenajear al arbolito, homenajearlas a ustedes, y homenajear a Raquel Fernández, que lamentablemente tampoco ha podido acompañarnos por estar con congestión, es que Raquel Fernández, tuvo gran parte de su historia en La Pedrera y vive en La Paloma y pinta unos cuadros muy bonitos. Pintó este cuadro de la isla de la Tuna en el amanecer y este cuadro de la isla de la Tuna en el atardecer. Entonces, a nosotros nos pareció muy simbólico el plantear el arbolito y la isla en los cuadros de Raquel, y un poco por una propuesta de ustedes de hacer algo con el arbolito. Sí. Si la memoria no me falla, era un ciprés añejo que estaba bien en medio de eso. Ciprés. ¿Ciprés? ¿Es un ciprés? ¿Es un ciprés? Es un árbol que aguanta. ¿Es el original? ¿No hay otro? Ahí está. Entonces es un ciprés. Nos habían dicho que podía ser otro árbol, pero estaban dudando, por eso yo no me animé a decir. Tiene excelente propiedad para aguantar el temporal y la arena, porque tiene muchas raíces. Sí. Y el propio viento hace quizás que no crezca también, ¿no? Yo no sé, pero yo viví en La Paloma toda la vida. Y ese arbolito cubierto por el mar nunca lo vi. No. Jamás. Yo tampoco. Jamás de los jamás. Una cosa rara, ¿no? Y yo soy más. Y no está a la calle, pero sin embargo el arbolito se mantiene ahí, no lo tapan. Y yo soy más viejo que él también. Pero yo vivo más que tú en La Paloma. Ella era habitante permanente, era veraneante. Bueno, hablaste. Bueno, buenas noches a todos. Es un gusto para mí estar acá reconstruyendo un poco la historia de La Paloma. Yo voy a hablar del libro desde otro lugar, no desde el lugar de la sensibilidad o del trabajo realizado. Y saludo realmente a todos los que hicieron este emprendimiento. Y bueno, agradezco que me hayan tenido en cuenta, que hayan creído que yo era capaz de hacer una buena presentación del libro, ¿no? Realmente me aportaron por sobre todas las cosas una historia y el placer de leer. Presentar un libro es como presentar un sueño. Quizás mucho más particularmente en este caso, porque el libro ve la luz después de tanto tiempo de trabajo
y de tanta espera, además, tanto tiempo de espera para verlo concretado. Y ese es el primer aspecto que me gustaría destacar de este trabajo. Nosotros vivimos en tiempos de inmediatez, todo tiene que ser ahora, todo tiene que ser ya, y si no es útil ahora y ya, no sirve. Entonces, proyectarse, embarcarse en una tarea de la que somos conscientes desde el primer momento que el resultado va a estar muy después en el tiempo, a mí particularmente me hizo recordar aquella vieja expresión de que hay cosas por las que vale la pena esperar. Pero ese tiempo de espera no es un tiempo vacío, un tiempo hueco, sino que es un tiempo de construcción individual y colectiva, donde damos nuevos significados y tenemos nuevas formas de entender las vivencias, que tienen un poco que ver con lo que contaba. Creo que sin duda la importancia y las consideraciones que generaron las entrevistas, aquellas de 2008-2009, es distinta a la que tiene hoy, realizado en el libro ya y proyectado en el tiempo. Desde ese ángulo, entonces, el tiempo transcurrido entre el surgimiento de la idea que dio origen al proyecto y la concreción de no funcionó como un elemento de desencanto, ni las dificultades que encontraron en el camino llevaron al desaliento, sino que fueron resignificando los espacios de encuentro, dándole una mirada más abarcadora del trabajo colectivo. Y ese es el segundo aspecto que me parece que hay que acentuar. Este libro es el resultado de un trabajo de grupo. Si bien el ser humano es por naturaleza un ser gregario y está permanentemente buscando grupos con los cuales referenciarse, el trabajo en equipo no es fácil. Hay que contar con las personas indicadas para obtener los resultados esperados. Cada uno aporta sus conocimientos, su experiencia, su habilidad, que además tienen que ser complementarias de la habilidad del otro, porque todos capacitados en una misma área no funcionan. Por sobre todas esas capacidades y aportes de cada uno, hay dos factores que son fundamentales para que un trabajo en equipo resulte, que son la comunicación entre ellos, la comunicación franca y abierta para poder coordinar un trabajo, y el compromiso con ese trabajo. Ese trabajo en grupo necesita tolerancia, respeto, confianza en el otro, apoyo mutuo. Y así como les decía que nosotros vivimos en tiempos de inmediatez, vivimos también en tiempos donde todos estos valores, la confianza, el respeto, el apoyo, la tolerancia, están en crisis. Por eso me parece muy loable que el resultado, que hayan llegado a concretar un resultado, que esos valores hayan sido primordiales frente a cualquier otra dificultad que hayan podido encontrar, que sin duda deben haber sido unas cuantas, en el camino, ¿no? Y acercándome ya al comentario del libro, un tercer aspecto que creo que es bueno enfatizar también es que eligieron un libro para plasmar el resultado del trabajo. En un tiempo también donde nos abundan otras propuestas, ¿verdad?, mucho más tecnológicas, mucho más mediatizadas, ellos siguieron apostando al libro como herramienta de construcción. En términos técnicos, un libro puede ser considerado simplemente un soporte en el cual se registran y se almacenan datos, pero esa función hoy en día la cumplen otros medios, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos toda esta proyección cumplida por otro aparato, pero el vínculo que uno establece con un libro es otro, es mucho más cálido, es mucho más personal, es mucho más subjetivo. Nos aprendemos mucho más al libro que a cualquier otro aparato tecnológico. La lectura sigue siendo fundamental en la construcción de las identidades de la sociedad y sigue siendo un vínculo y un vehículo de democracia. Entonces, a mí me parece muy rescatable que los adultos tengan conciencia de la importancia del libro en la formación del ser humano.
Es una manera de recuperar los valores de los que recién hablábamos. Por eso contar la historia de la paloma, aunque sea fragmentariamente, aunque les quede mucha tarea aún por hacer, es apostar a la lectura, a la conversación, a la transmisión de la cultura, de la historia y de la filosofía de un lugar. El libro, reitero, es así, desde ese punto de vista, una forma de construcción de la identidad del ser humano en su entorno. La paloma y sus historias es un libro que refleja muchísimo trabajo y compromiso de quienes los pensaron, informándose y buscando el sostén académico para realizar la tarea, como ellos lo contaban y como consta además en la bibliografía que señala. El libro es el resultado de un proyecto y se presenta así en sus primeras páginas y así permanece hasta el final, como un proyecto. Allí anuncian el objetivo general del libro, al principio, ¿no? Preservar y registrar, fortalecer la identidad de la comunidad de La Paloma a través del rescate de la historia oral, y presentan un objetivo específico, que es preservar y registrar testimonios e historias personales de La Paloma. Cuando yo llegué al final del libro, que fui leyendo primero de forma fragmentaria y esporádica y luego todo de un tirón, yo sentí que esos objetivos se habían cumplido. Yo no soy palomense, ni me crié en La Paloma, ni he sido, veraneante ocasional de La Paloma, pero la cercanía con el lugar me permite conocerlos y conocer a los habitantes. Y encontré en el libro la raíz, el origen de por qué los habitantes de La Paloma tienen el perfil que tienen, ¿no? Tienen esa particular manera de ser y de estar y de conectarse con el mundo. Entonces, deduzco que el libro brinda los elementos suficientes para fortalecer la identidad de La Paloma, como se lo propusieron. Y parte de esos elementos se encuentra en las fotografías y en las entrevistas que ellos adjuntan. Y entonces ahí se cumple el objetivo específico del proyecto, que es preservar y registrar los testimonios y las historias. Esos testimonios orales y fotográficos están organizados temáticamente en el libro, titulados en forma emblemática: Las casillas, La paloma se vincula al mundo, El pan y otras delicias. Y así ellos van contando la historia, el origen del balneario, las visitas de los primeros turistas, el nacimiento de los negocios, los oficios característicos del lugar, la llegada del tren, el nacimiento de la escuela. Esa organización del libro revela, como les decía, la seriedad con la que se realizó el trabajo, porque establecer ejes temáticos implica mucha relectura de material. Hay que recortar fragmentos, unir partes sueltas. Hay toda una tarea de armado y ensamble que finalmente da como resultado una lectura ágil, matizada y disfrutable, con la que no solo podemos recrear el ambiente de una paloma que ya no es, que ya no existe, sino que podemos recrear hasta el habla de los habitantes. Y eso es posible porque en la reproducción de las entrevistas se respeta la forma que cada uno de los entrevistados tiene de decir las cosas. Se reproducen hasta las muletillas. Entonces el texto no tiene nunca la artificialidad que puede tener algún libro de historia, que parece presentarnos una información muy académica y muy fría. Esta forma de presentarlo le da la naturalidad del hecho sucedido, del hecho vivo, de lo que parece estar ocurriendo aquí y ahora. Eso además enriquece mucho por los aportes de humor que tiene el libro. Yo hay momentos que me reí muchísimo en las historias que cuenta, que no se las voy a contar porque el libro las dice mucho mejor, los que la vivieron las narran lindísimamente, pero desde la forma que tenían para ahuyentar mosquitos, la forma, la típica viveza criolla con la que seducían ya a los turistas, ¿no? Es muy cómico todo en algunos momentos. Y toda esa historia que se cuenta está documentada con fotografías.
que es uno de los recursos de investigación que mejor complementa los documentos escritos. Es una valiosa fuente de referencia de las identidades. La fotografía, tal cual lo están viendo ahí, es un documento de análisis social, de reconstrucción, de recolección. No es simplemente un hecho decorativo. Contar con imágenes, un acontecimiento o una época, nos permite abrir muchísimas ventanas para seguir contando la historia. Y este libro va entretejiendo sabiamente el registro de los documentos escritos con el documento fotográfico, ¿no? Y hago también la diferencia. Hoy en día es muy fácil registrar imágenes, es más económico, pero en esa época en la que ellos buscaron, la fotografía era algo raro, escaso, era valioso. Entonces todo ese trabajo de búsqueda de la fotografía que complementa el texto también me pareció muy rescatable y loable, ¿no? Quizás sea justamente la sabia combinación de todos estos elementos que mencioné lo que hace que La Paloma y sus historias, si bien no es un texto literario, a veces funciona como tal. Este libro nos sumerge en un mundo que parece de fábula, entre recreado e inventado por esos viejos que se juntaron a recordar. Y uno, de pronto, leyendo, se encuentra envuelto en ese paisaje de arena y viento. Parece oír el mar bravío, ver los médanos y su infinita tristeza, ver llegar las maderas que ese mismo mar, también generoso, traía como ofrenda, invitando a construir y a crear un nuevo territorio. Uno de pronto se siente pasajero de aquel tren que demoraba 10 horas en llegar de Montevideo a Rocha. Ese tren que iba con la bocina anunciando que Uruguay era campeón del mundo, un tren al que se tiraban las novias abandonadas, un tren que despertaba las fábulas de los maquinistas. La Paloma era, como en el cuento de Morosoli, un viaje, un lugar en el que se viajaba hacia el mar. Era un paraíso donde se era feliz, quizás y tal vez porque todo era, como lo dijeron ellos, médanos y monte.